En esta oportunidad trabajaremos con logaritmo. El logaritmo es una expresión matemática que nos permite trabajar con potencia. Un logaritmo es el exponente al que hay que elevar un número, llamado base, para obtener otro número determinado. La forma de expresar un logaritmo es la siguiente. Y se lee logaritmo en base a de un argumento b. El logaritmo en base a de un número b nos da por resultado un determinado número c. ¿Cómo encontramos nosotros el logaritmo? A partir de aplicar una potencia. Nuestra base, elevada a nuestro resultado, nos tiene que dar como resultado el argumento de ese logaritmo. La base elevada a la c nos tiene que dar el argumento que en este caso es b. Veamos algunos ejemplos de logaritmo. El logaritmo en base 2 de 8 nos da por resultado 3. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos esta definición de logaritmo que tenemos acá, si a 2 lo elevamos al cubo, el resultado es 8. El logaritmo en base 4 de 16 es 2. ¿Por qué? Porque si hacemos 4 elevado al cuadrado, nos da por resultado 16. El logaritmo en base 5 de 3, el logaritmo en base 5 de 125 nos da por resultado 3, porque 5 al cubo es 125. Cuando queremos calcular un logaritmo y no conocemos la base, porque el ejercicio lo podemos tener de esta forma, logaritmo de 100, la base se define por convención matemática como base 10. Entonces estamos diciendo logaritmo en base 10 de 100. Entonces 10, que lo vamos a tener escrito acá abajo, elevado a qué número nos da por resultado 100. La base del logaritmo es 10. El resultado es 2. ¿Por qué? Porque 10 al cuadrado nos da 100. Entonces el resultado de ese logaritmo termina siendo 2. Vamos a ver ahora lo que se llama cambio de base. El cambio de base es un procedimiento que nos permite hallar logaritmos aplicando la calculadora científica. Si queremos calcular con la calculadora científica el logaritmo en base 2 del número 8, lo que hacemos simplemente es dividir. ¿Qué significa? Tomamos logaritmo en base 8 y lo vamos a dividir por logaritmo en base 2. Como ya sabemos por los ejercicios anteriores, el resultado nos tiene que dar 3. Pero verifiquemos esto con la calculadora. Vamos a trabajar con una calculadora especial llamada calculadora Desmos, que nos permite a nosotros poder hacer este procedimiento. Es una calculadora que no necesita ser instalada tanto a la computadora como al celular. Es una calculadora que nosotros la podemos googlear. Es Desmos, calculadora científica, desmos.com. Venimos acá. En primer lugar escribimos la división como si fuese una fracción, porque si no, no funciona dentro de esta calculadora. Ponemos 8, logaritmo de 8, y después ponemos logaritmo de 4. Recuerden cerrar siempre los paréntesis. Perdón, logaritmo de 2, decía el ejercicio. Ahí está. El resultado nos da 3. Recuerden, ¿sí? Entonces, que lo que podemos hacer, en lugar de aplicar esa definición que nos decía 2 elevado a qué número, nos da por resultado el argumento que era 8, eso que vimos nosotros acá arriba, ¿sí? Esto que nosotros vimos acá, la base elevado a un número nos da el argumento, lo que podemos hacer en definitiva es utilizar la calculadora. Algunas cuestiones sobre los logaritmos para que tengamos en cuenta. No existe el logaritmo con base negativa, con lo cual no se va a poder calcular, es un error matemático. No existe el logaritmo de un número negativo, con lo cual no se puede calcular. Y no existe el logaritmo de 0. Vamos a ver ahora algunas propiedades de los logaritmos. Logaritmos en los cuales la base y el argumento
son el mismo número, el resultado va a ser 1. Hagamos eso. Logaritmo en base de 2, vamos a verificar en la calculadora científica que nos da 1. Apliquemos el cambio de base, logaritmo de 2 dividido logaritmo de 2. Recordemos que este primer número corresponde con el argumento y el segundo número corresponde con la base. Entonces, hagamos eso en la calculadora. Borremos lo anterior y escribamos logaritmo de 2, cerramos paréntesis, y en la parte de abajo, denominador, logaritmo de 2, cerramos paréntesis. El resultado, como lo podemos observar acá, es 1. Estamos verificando la primera propiedad. Vamos a la segunda propiedad. En la segunda propiedad, el logaritmo en base a de 1, ¿qué quiere decir? El logaritmo en cualquier base de 1 nos da siempre por resultado 0. Entonces hagamos eso en la calculadora con este ejemplo. Logaritmo de 1 dividido logaritmo de 2 nos va a dar por resultado 0. Logaritmo de 1 dividido logaritmo de 2 nos da por resultado 0, como lo podemos observar. El logaritmo de una multiplicación es lo mismo que hacer el logaritmo por separado de una suma. Logaritmo de 2, ¿de quién? De 8 por 4, que está escrito entre paréntesis, es lo mismo que hacer el logaritmo de 2, el logaritmo en base 2 de 8, más el logaritmo en base 2 de 4. Hagamos eso. 8 por 4 nos da 32. Verifiquémoslo en la calculadora, haciendo logaritmo de 32 dividido logaritmo de 2. Esto nos da por resultado 5. Vamos a hacer la parte de la derecha. Nosotros ya sabíamos que el logaritmo en base 2 de 8 nos daba 3 de los ejercicios anteriores, y logaritmo en base 2 de 4 nos va a dar 2. Pero verifiquémoslo. Acá ponemos el 4, ponemos el 2, el resultado nos termina dando 2. Entonces fíjense que hacer el logaritmo de dos números multiplicados en la parte del argumento nos da por resultado lo mismo que hacer el logaritmo con una suma en el medio de cada uno de los argumentos por separado. Entonces, de esta forma, nosotros estamos obteniendo 5 y 3 más 2. 3 más 2 también nos da 5. Con lo cual, esto es lo mismo. Vamos a verificar que esto mismo se produce en la división. Es decir, si nosotros tomamos logaritmo de dos números y los dividimos en el argumento, es lo mismo que separar los logaritmos y que en el medio tengamos una resta. Logaritmo en base 2 de 8 dividido 4 es lo mismo que hacer el logaritmo en base 2 de 8 menos el logaritmo en base 2 de 4. 8 dividido 4 nos da 2, con lo cual lo que nosotros estamos obteniendo ahí es el logaritmo en base 2 del número 2, y recordemos que una de las propiedades nos decía que si la base y el argumento eran iguales, entonces el resultado terminaba siendo 1. Con lo cual, acá nosotros estamos teniendo 1 como resultado. El logaritmo en base 2 de 8 lo hicimos en el ejercicio anterior, nos había dado 3. El logaritmo en base 2 de 4 lo hicimos en el ejercicio anterior, nos había dado 2. Restando 3 menos 2 nos da por resultado 1. Entonces estamos verificando que hacer una división en el argumento es lo mismo que separar los logaritmos y cambiarlos por una resta. Vamos con la última propiedad. Si nosotros tenemos logaritmo en base a del argumento elevado a un determinado exponente, es lo mismo que ese exponente esté escrito al principio del logaritmo y como una multiplicación. Entonces, en este caso nosotros tenemos el logaritmo en base 2 de 4 al cuadrado. Recordemos que 4 al cuadrado, 4 por 4 nos da 16. Entonces vamos a resolver eso con el cambio de base. Hacemos logaritmo de 16 dividido logaritmo de 2, y eso nos da por resultado 4. Vamos a hacer eso mismo, pero con esto acá. Logaritmo en base 2 de 4 nos da por resultado 2. Con este 2 acá adelante, 2 por 2 nos da por resultado 4.
En definitiva, los dos procedimientos coinciden, con lo cual los dos procedimientos nos están indicando que estamos aplicando una propiedad. De esa manera, estamos viendo que este exponente se puede escribir adelante del logaritmo y tenemos una multiplicación.